diferentes ciudades de nuestra patria. En el puerto de Chimbote comenzó a funcionar una planta siderúrgica. En Lima aumentaron las fábricas textiles. Los tranvías eléctricos ampliaron sus rutas a otros distritos. Se electrificaron los barrios periféricos de la capital. Las tiendas y comercios ensayaron sus primeros avisos luminosos. Y en los hogares comenzaron a aparecer los primeros electrodomésticos, que reemplazaban a los viejos artefactos que funcionaban a base de carbón o queroseno. Las viejas planchas a carbón de las abuelas fueron reemplazadas por rápidas planchas eléctricas. El tocadiscos desplazó a la vitrola. Los focos hicieron olvidar los lamparines y las velas. Y finalmente, las horas de trabajo se prolongaron más allá de la puesta del sol. Ahora se podía ir de noche al colegio o la universidad y trabajar horas nocturnas en las fábricas. Hacia el año 1954, Lima era una de las ciudades con mejor iluminación eléctrica de América Latina. En aquel entonces, algunos empresarios ya habían comenzado a importar electrodomésticos y venderlos casi a precio de costo para crear la necesidad de usar electricidad. Así llegó la televisión, y con ella una cultura de consumo que terminó por asentar a nuestro país en lo que se comenzó a llamar el mundo moderno. Todo esto gracias a la electricidad, que ahora es tan familiar en nuestras vidas que casi no nos percatamos de su existencia, excepto cuando hay un apagón y la oscuridad nos regresa de golpe al pasado, desapareciendo en un instante toda nuestra modernidad, que solo es posible gracias a esta invisible y limpia energía. ¿Pero qué es la electricidad? Decir que es un flujo de electrones con cargas diferentes no nos indica nada especial. Más útil resulta recordar que los antiguos griegos ya la conocían y que fue Tales de Mileto el primero que trató de explicar por qué, al frotar un trozo de ámbar con una tela, se producía una mágica energía capaz de atraer trocitos de papel y otros objetos poco pesados. Esa antigua curiosidad dio lugar a numerosas preguntas que llevó a los científicos de todo el mundo a descubrir siglos más tarde el secreto de la electricidad. Una energía fácil de transportar, no contaminante y sobre todo sencilla de transformar en otros tipos de energía. Mecánica en los motores, térmica en las resistencias de calefacción, luminosa en los focos del alumbrado y química en la electrólisis. Desde Tales de Mileto, que experimentaba con un pedazo de ámbar al que él llamaba electrón, hasta el siglo XX, en el que la electricidad domina todos los campos de la actividad humana, ha pasado mucho tiempo. Y también incontables horas de estudio de científicos dedicados a comprender la electricidad y las formas de utilizarla. El sencillo foco que encendemos en nuestros hogares es en sí mismo una pequeña maravilla científica. Idearlo y fabricarlo le tomó cientos de horas de experimentación al norteamericano Thomas Alva Edison. Esta pequeña cápsula de vidrio encierra un filamento que se calienta al recibir una corriente eléctrica y produce luz. Ahora todos sabemos que el filamento es de tungsteno y que el recipiente de vidrio debe estar cerrado al vacío para que produzca este efecto. Pero a Edison le llevó años descubrirlo. Al comienzo utilizó filamentos de cobre, de plata, de osmio y hasta de bambú, hasta que finalmente encontró el secreto que hoy nos beneficia a todos. Pero así como están los inventores que le dieron múltiples usos a la electricidad, también están los investigadores que proyectaron cómo y dónde producirla. Al finalizar la década del 50, encontramos al doctor Antúnez de Mayolo enfrascado en un nuevo proyecto: la creación de la central hidroeléctrica del Mantaro, una mega central capaz de producir más de 1 millón de caballos de fuerza de potencia, según los cálculos del científico.
Estudiando el curso del río Mantaro, que desciende de las abruptas pendientes orientales de la cordillera de los Andes, el científico había descubierto ahora un lugar donde el río, obligado por la caprichosa geología andina, da una curva de casi 200 kilómetros y se acerca a sí mismo a solo 16 kilómetros de distancia, pero con una diferencia de nivel de 1000 metros. A ese sitio, Antúnez de Mayolo lo llamó Península de Tayacaja y propuso construir allí una central que aprovechase ese enorme salto de agua. Esta vez su propuesta fue escuchada con más respeto y pronto el gobierno formó una empresa llamada Corman, Corporación del Mantaro, que tendría a su cargo la construcción de la hidroeléctrica más grande jamás construida en territorio peruano. Antúnez de Mayolo, que para entonces ya había dejado de enseñar en la Universidad de San Marcos, donde llegó a ser decano de la Facultad de Química, tuvo entonces la satisfacción de recorrer junto con sus hijos Eric y Edmundo los terrenos donde nacería esa nueva hidroeléctrica. Se acercaban los años 70 y la creciente demanda de electricidad en las diferentes regiones del Perú hacían que ahora ya no se hablase de miles de kilovatios, sino de megavatios, donde 1000 kilovatios representan un megavat. Cuando estuviera terminada, la gran central del Mantaro produciría 798 megavatios, colmando todos los sueños del incansable científico. El 6 de octubre del año 1973, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, la central hidroeléctrica del Mantaro se convirtió por fin en una imponente realidad. La enorme construcción se había iniciado 7 años antes, en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien encargó la realización del trabajo a la firma italiana Electroconsult. Ya desde entonces se había decidido que la obra llevaría el nombre de Santiago Antúnez de Mayolo. Se trataba de un merecido homenaje al hombre que había perseverado en esa investigación desde que en el año de 1943 recorrió por primera vez las orillas del río Mantaro. Y era también un público desagravio tras la injusticia cometida con su persona durante la inauguración de la central del Cañón del Pato. Ubicada en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo es hasta ahora la más grande y potente del país. Con una caída neta de 748 metros, cuenta en la actualidad con un total de 7 unidades generadoras, que obtienen una potencia de 798 megavatios, 5 veces más de lo que produce la central del Cañón del Pato. Ya en 1973, durante la inauguración de la primera etapa, la prensa comentaba por igual la magnitud de la obra y los 10.000 millones de soles que había costado su ejecución, así como la enorme importancia que tendría esta nueva central para dotar de energía eléctrica a los más alejados pueblos de la sierra. El sitio que Antúnez de Mayolo había escogido para la construcción de esta hidroeléctrica resultó ser tan aparente que algunos años después los ingenieros decidieron construir una segunda central un poco más abajo, aprovechando las mismas aguas que ya había utilizado la central del Mantaro, a través de una caída de 258 metros. Esa nueva central se llamó Restitución y produjo 210 megavatios más de potencia. En resumen, gracias a la extraordinaria visión de Antúnez de Mayolo, el Perú pudo hacerse con 2 centrales en el mismo río. Aquí es necesario señalar que si bien fue el sabio ancashino el que descubrió el sitio geográfico para la central, fue el ingeniero suizo Pablo Bonner el que primero propuso la idea de construir esas centrales escalonadas, que empleando la misma agua pueden producir una mayor cantidad de energía eléctrica.
Gracias a empresas como estas, el Perú comenzó a hacer realidad el sueño largamente acariciado por Santiago Antúnez de Mayol, de aprovechar al máximo los recursos energéticos que encierran los ríos y lagos de nuestro país. En la actualidad, el Perú tiene una potencia instalada de 4.100 megavatios, aproximadamente. Cerca del 60% de esta potencia proviene de centrales hidroeléctricas y el restante 40% se genera en las costosas centrales térmicas. Estas dos fuentes de abastecimiento presentan diferencias que vale la pena explicar. El trabajo de las centrales hidroeléctricas, como ya hemos podido apreciar, se basa en el aprovechamiento de las caídas de agua, naturales o provocadas por el hombre. Con la tremenda fuerza de esas aguas, se hace girar las turbinas, que a su vez mueven por un sistema de ejes a los generadores, produciendo la electricidad. En el caso de las centrales térmicas, el proceso de producción de energía no utiliza agua. Esta es reemplazada por gases que se generan al quemar petróleo en una cámara de combustión. Estos gases son disparados a enorme presión sobre las turbinas, que al igual que una turbina de hidroeléctrica, convierte la energía motriz en electricidad. Por su bajo costo de construcción, las centrales térmicas son el tipo de instalación energética más difundida en el mundo. Sin embargo, a largo plazo, el constante consumo de combustible, así como el alto factor contaminante del mismo, hacen que las centrales hidroeléctricas destaquen nítidamente como la mejor fuente de energía, totalmente ecológica y siempre renovable. En la actualidad, el Perú cuenta con más de 270 centrales térmicas y más de 180 hidroeléctricas de diverso potencial e interés, distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Las hidroeléctricas son más abundantes en la sierra, donde se puede aprovechar la fuerza de las caídas de agua, y las térmicas son comunes en la costa y la selva, donde los ríos ya no tienen la pendiente necesaria. Las grandes centrales del Perú están interconectadas, de tal forma que se puede dirigir la corriente de una región a otra con la mayor rapidez en caso de urgencia. Este sistema interconectado ayudó mucho al país en la época del terrorismo, cuando las torres de alta tensión eran derribadas constantemente, interrumpiendo el paso de la electricidad. En ese tiempo, era común que en una sola noche fueran destruidas 30 o 40 torres de la línea de alta tensión que trae electricidad de la central del Mantaro a Lima. Felizmente se podía derivar la corriente por el sistema interconectado, y así la capital y otras grandes ciudades no pasaban mucha angustia. Desde los lejanos días en que se proyectaron las primeras